Hasta el momento, en los anteriores métodos, habíamos trabajado con una tasa de descuento I. Esta tasa de descuento lo que pretendía es simbolizar el costo del dinero. Es la variable que nos permite viajar en el tiempo, en este caso, en el tema de la evaluación, llevar los flujos de caja del futuro al presente, ¿no? Entonces, esa tasa de descuento representa la rentabilidad, el costo del dinero que hay que tomar en cuenta para llevar el dinero sea al presente o al pasado. En este método dice, ok, de acuerdo, esa es la tasa de descuento. Pero como nosotros vamos a entrar a evaluar proyectos donde tenemos un mayor riesgo, necesitamos un incentivo más. Y ese incentivo va a ser aplicar una tasa I' que sea igual a la tasa del costo del dinero, a la tasa de descuento I, más unos puntos porcentuales que van a estar simbolizados por una P minúscula, donde esa P minúscula representa la tasa prima de riesgo. En otras palabras, al decir prima, estamos hablando de un premio adicional. Ese premio adicional es esa tasa P que estamos adicionando. Entonces, el método dice, deberíamos utilizar una tasa de descuento que esté compuesta por una tasa que represente el costo del dinero y unos puntos porcentuales que signifique que represente el riesgo que uno asume por llevar adelante un flujo, un proyecto de esta naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de este método, vamos a utilizar la misma fórmula que hemos estado aplicando. Es decir, ahora le vamos a simbolizar a este método como PR con prima de riesgo, y vamos a decir que la prima de riesgo es igual a la sumatoria de los flujos de caja ponderados traídos al presente, pero ya no a una tasa I, sino a la tasa I'. Entonces, noten esa diferencia. Hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en los anteriores dos métodos. Claro, acá ya no está entrando el tema del alfa, ¿no? Solamente está entrando los flujos ponderados. Y esos flujos ponderados de cada año son traídos al presente con esta tasa que está compuesta por la tasa de descuento más la tasa de riesgo. Bajo ese esquema, el criterio de este método será que si ese valor con prima de riesgo nos da un número positivo, aceptemos el proyecto, y si ese valor da un número negativo, lo rechazamos el proyecto. Entonces, lo que hacemos es utilizar los datos de nuestro ejemplo
donde los flujos de caja ponderados tenían estos valores, ¿no? Enseguida voy a... Los flujos de caja tenían estos valores. Para el periodo 0, 850 y para los siguientes años estos valores. Repito, esos son los flujos de caja ponderados que habíamos encontrado desde el principio, aplicando las probabilidades de ocurrencia de cada valor. Una vez que tenemos esto, agarramos la tasa de descuento con las que estamos trabajando. La tasa de descuento y es 12%. Y a esta tasa le aumentamos una prima de riesgo que le hemos llamado P. Y esta prima de riesgo podemos decir que son 5 puntos porcentuales. Y esto da origen a que la tasa con la que trabajemos para evaluar el proyecto, esa I', venga a ser la sumatoria de estas dos tasas. Es decir, trabajemos ahora con la tasa del 17%. Entonces, aplicando este tercer método, tendríamos los 850, que es la inversión inicial, más todos los valores traídos al presente, con la diferencia que vamos a trabajar con una tasa de descuento del 17%, ¿no? Ok, entonces de manera detallada ustedes ahí tendrían cada uno de los flujos anuales ponderados traídos al presente con esta tasa de descuento del 17%, que simbolizaría la tasa que contiene una prima por concepto de riesgo. Eso les debería dar $511,47. A ver, confirmen.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sacan lo mismo? Sí, licenciado. Entonces, como ustedes pueden advertir, pues el método es muy sencillo. Lo único que está cambiando es la tasa de descuento por una tasa que contenga una tasa de riesgo adicional. Y después es aplicar prácticamente lo mismo que hemos estado viendo en los anteriores métodos, ¿no? No hay mucha ciencia, digamos, en este aspecto. Si tenemos 511 como resultado, al ser un número positivo, la conclusión es que en este caso, en este ejemplo, aceptaríamos el proyecto dado de que tiene un valor mayor a 0. Cuarto método. Este método se denomina el método de la diferencia entre la esperanza y la desviación típica. A ver, cuando habíamos utilizado el valor monetario esperado, el beneficio monetario esperado, y lo habíamos definido de esta manera, cuando utilizábamos el valor monetario esperado o el beneficio monetario esperado y lo habíamos definido de esta manera, esto también se lo conoce como la esperanza desde el punto de vista estadístico. En otras palabras, cuando estamos utilizando el beneficio monetario esperado, con toda la fórmula y todo lo que ya saben cómo calcular, lo que estamos hallando es la denominada esperanza. ¿Ok? Entonces no es una nueva variable que tenemos que aprender, ya la tenemos. Esperanza es lo mismo que decir el beneficio monetario esperado, por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos de la desviación típica, esto en estadística nos han enseñado que es lo mismo que decir que la desviación estándar. O sea, desviación típica es lo mismo que decir desviación estándar. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar llega a ser una medida de riesgo. Cuando trabajamos en mercados de valores, el riesgo que tiene un título valor frente a otro se lo mide a través de su desviación estándar. Estadísticamente, la desviación estándar está definida como el promedio de las distancias que tiene cada valor de una variable frente al promedio. A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, no, nos va a costar mucho hacer entender qué es la desviación estándar si lo explico paso a paso, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver en portafolios de inversiones porque trabajamos mucho con esa variable. Pero para hacerlo facilito, porque esto no es que no sepan, ustedes tienen, se supone que ya saben porque han aprobado estadística, ¿no? En estadística les han enseñado curvas de esta naturaleza.
que esto se llama la campana de Gauss, que representa aquí en la cúspide un promedio que tiene una determinada variable, digamos la variable X. Aquí arriba en la cúspide se presenta el promedio, ¿no? Entonces nosotros tenemos un conjunto de valores de X que están a lo largo de esta curva. Habrán valores que están más cercanos que otros. Por ejemplo, si hablamos de este puntito de color verde, si hablamos de un punto de color que esté aquí, digamos, frente a este otro punto que esté acá, este primer punto tiene una distancia más corta en relación al promedio. Este segundo punto tiene una distancia más larga en relación al promedio. Y así podemos tener distancias de cada variable, sea a la izquierda o sea a la derecha, es decir, valores que tiene el X por encima del promedio o por debajo del promedio, ¿no? El punto es de que vamos a tener un conjunto de valores que están a lo largo de la curva, que representan los valores de X, y que en función a esos puntos podemos sacar estas distancias. El promedio de estas distancias, cortas, largas, medias, lo que ustedes quieren, ese promedio es lo que se llama la desviación estándar. Entonces, en la medida que la pancita de la campana de Gauss sea más ancha, significa que habrán valores que están más alejados del promedio. Y en la medida que tengamos, por ejemplo, otra curva con la pancita más delgada, supongamos esta también es una campana de Gauss. Pero ¿cuál es la diferencia frente a la curva azul? Es que es más angosta, ¿no? La pancita está más angosta. Esto implicará que los valores de la curva de color amarillo están más cerca de su promedio en relación a la curva de color azul, donde los valores están más expandidos y por lo tanto hay más distancias, ¿no? Entonces la curva de color amarillo tendrá una desviación menor que la desviación estándar de la curva de color azul. Y eso en finanzas para nosotros es una medida de riesgo, porque a la medida que los datos están más concentrados, más confianza tenemos en los mismos. Y en la medida que los datos están más dispersos, entonces menos confiabilidad tenemos en cuanto a los datos. Eso es una explicación muy burda, muy rápida de lo que significa la desviación estándar. El problema es de que si nosotros calculamos un promedio y luego en base a ese promedio determinamos las distancias de cada variable, el problema es como vamos a tener valores a la izquierda del promedio y a la derecha del promedio, cuando tengamos que sacar el promedio de las distancias, vamos a tener distancias positivas y distancias negativas, que al sumarlas se van a netear, se van a eliminar. Y entonces, sacar un promedio en forma directa de estas distancias no es posible. Porque el promedio sería simplemente sumar las distancias y dividir entre el número de distancias. Eso es un promedio. Pero en estadística les han enseñado de que eso no es posible porque se netean, se eliminan valores positivos con valores negativos.
Por ese motivo, ¿qué les han enseñado en estadística? Les han enseñado a primero sacar otra variable que se llama la varianza. Y en función a la varianza, recién sacar la desviación estándar. Y por eso que les han dicho que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, así se les ha enseñado, ¿no? En estadística. No es posible sacar una fórmula directamente la desviación estándar, pero para hallar la desviación estándar, primero tenemos que sacar la varianza, y una vez que tenemos la varianza, recién sacamos la raíz cuadrada, y eso para nosotros es la desviación estándar. ¿Por qué se saca esto? Porque la varianza no tiene significado, no tiene una interpretación, no tiene. Se calcula la varianza porque para calcular la varianza, las diferencias que hablábamos entre el valor de cada variable X frente a su promedio, se las elevan al cuadrado para eliminar justamente el tema de signos. Entonces, la varianza, repito una vez más, no tiene significado, pero el resultado sí nos sirve como un método indirecto para calcular la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, yo presumo pues que algo se deben acordar, ¿no? De estadística. No es la misión en la materia enseñar otra vez estadística, pero lo que sí estamos rescatando en este método es el uso de esta desviación estándar o llamada también desviación típica. ¿Ok? Entonces nos vamos a contentar con esa explicación. Repito, más adelante, la gente que quiera seguir pasando conmigo, por lo menos en Finanzas 2 o en Finanzas 3, vamos a retomar otras esta vaina interesante que es la desviación estándar para medir el riesgo en cuanto a los activos financieros, sobre todo a los títulos valores. Bien, ¿en qué consiste este método? Entonces, este método, que es el método de la diferencia entre la desviación, entre la esperanza y la desviación típica, lo vamos a simbolizar como la diferencia entre la esperanza y la desviación típica. Le vamos a llamar DET. Este famoso DET ahora, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la resta, porque estamos hablando de la diferencia, ¿no ve? Y esa resta viene a ser el beneficio monetario esperado, que hemos dicho esto representa ser la esperanza. A esto le vamos a quitar la multiplicación de una alfa, que enseguida les voy a decir que representa, multiplicado por la desviación típica o la desviación estándar. Ok, entonces esa va a ser su fórmula. Restar el beneficio monetario esperado por la multiplicación de una alfa multiplicado por la desviación típica. Y la interpretación es la misma a la que estábamos trabajando en los anteriores métodos. Vale decir que si este resultado da un número positivo,
aceptamos el proyecto y si es un número negativo, rechazamos el proyecto. Eso es en cuanto al criterio. Ahora, ¿qué significa esta alfa? Esta es, como ya anteriormente lo habíamos visto, este es un parámetro indicativo de la aversión al riesgo que tiene el inversionista. Es decir, la persona que pone plata, que es el inversionista, tiene de manera individual, de manera subjetiva, una inclinación por ser más prudente o en el otro extremo por ser más arriesgado. O sea, le gusta asumir más riesgo pero ganar más. O en el otro extremo no le gusta el riesgo y tienen que contentarse con una ganancia más reducida. Entonces, este valor de alfa precisamente lo que pretende es medir el riesgo que está dispuesto a asumir el inversionista en el proyecto. Entonces, el valor que va a determinar como alfa lo va a dar no el proyecto, lo va a dar el inversionista. ¿Ok? Bien, entonces, este es un parámetro totalmente subjetivo, que al dar un número pretende reflejar en este número el grado de subjetividad que tenga respecto al proyecto. Cuanto más alto sea esta alfa, más desconfianza va a tener el inversionista respecto al proyecto. Porque no se olvide, miren, la resta les está diciendo lo que podemos ganar menos el riesgo que estamos teniendo. Pero ese riesgo, en la medida que nosotros tomemos, por ejemplo, si nuestra alfa es menor a 0, cualquier número menor a 0 multiplicado por la desviación típica la va a hacer más chica, ¿no ve? A ver, ¿qué quiero decir? Si nosotros vamos dándonos valores de alfa, y aquí tenemos la desviación estándar o la desviación típica, ¿no? Si mi desviación estándar, por decirles algo, me ha dado 1.45, si yo tomo valores de alfa menores al 1, supongamos 0.95, es menos de 1, ¿no ve? Al multiplicar este valor, el producto me va a dar menos de 1.45, me va a dar 1.37. Si trabajo con 0.80 por decirles, y volvemos a hacer la multiplicación de esta alfa por la desviación estándar, el valor todavía va a ser mucho menos. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? Si estamos diciendo que por definición la desviación estándar mide el riesgo, yo lo estoy haciendo bajar el riesgo cada vez. El riesgo era 1.45, pero al multiplicar por su alfa ha bajado a 1.38, luego ha bajado a 1.16. ¿No? Entonces, lo que estoy expresando a través de mi alfa es que yo tengo una alta confianza respecto al proyecto. Y como tengo una alta confianza, lo que estoy haciendo es bajar el riesgo. Y por el contrario, cuando tenemos alfas superiores a 1, digamos 1.8 o 2.4, etcétera, al multiplicar por el riesgo, los resultados van a ser por encima de 1.45. En este caso, 2.61. 1.8 por 1.45 me da 2.61. ¿Qué le estoy haciendo entonces al proyecto? Le estoy haciendo crecer su riesgo.
porque el riesgo es 1.45, pero yo no le creo. Y como estoy más tranquilo haciéndole crecer por 80% más al multiplicar por 1.8, para mí el riesgo debería ser 2.61, entonces lo estoy haciendo crecer. Y si lo multiplico por 2.4, todavía lo voy a hacer crecer más el riesgo, ¿no? Entonces, los beneficios esperados frente a este riesgo es lo que van a determinar la medición de el proyecto en cuanto si este logra ser aceptado en la medida que los beneficios lleguen a superar esos riesgos. Entonces, esa es la importancia que tiene el alfa, que en la medida que sean valores superiores a 1, van a hacer subir más el riesgo, y en la medida que sean valores inferiores a 1, van a hacer bajar el riesgo. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Okay. Ahora, la fórmula para calcular la diferencia de la esperanza menos la desviación típica, el beneficio monetario esperado ya sabemos cómo calcular. O sea, ya tenemos su fórmula, así que no necesitamos explicar de nuevo. 2. El alfa lo vamos a dar como expresión del inversionista sobre el grado de riesgo que quiere asumir. Entonces va a ser un solo número. Entonces lo que nos resta es calcular esta desviación estándar o esta desviación típica. Eso es lo que nos falta calcular. Y como les había dicho, lo que vamos a hacer es, para calcular esa desviación típica, primero vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular primero la varianza. A ver. La varianza, estadísticamente, ¿cómo está calculada? En estadística les han debido decir, la varianza es igual a la sumatoria de los valores X menos su promedio, como les decía, estamos sacando las distancias y esas distancias lo vamos a elevar al cuadrado y esto lo vamos a dividir entre el número de casos. Esa es la fórmula para calcular la varianza. Lo que les decía es sacar las distancias, pero para eliminar las distancias positivas con las distancias negativas, lo elevamos al cuadrado. Esa es la fórmula que utilizamos en estadística para el cálculo de la varianza. Eso vamos a utilizar ahora. Entonces, como estamos trabajando con 5 años, ahora vamos a trabajar con este flujo de caja que acá hemos calculado. Y aquí estamos trabajando fuera del año 0 con 5 datos, ¿no? Con 5 años. Y para cada año, a partir del año 1, dependiendo del número de datos que tengamos, tenemos 2 probabilidades. Para el año 2 tenemos 3 probabilidades, 4 probabilidades para el año 4 y lo propio para el año 5. Entonces, vamos a trabajar con esta información para calcular los respectivos varianzas y vamos a utilizar este flujo de caja ponderado
Es decir, por ejemplo, del año 1 teníamos dos valores, ¿no? 280 y 350. En base a esos dos valores, lo que hicimos es sacar producto de sus probabilidades el flujo ponderado, que sería 304. Esos 304 representa un promedio de los valores que están en el año 1. Pero no es un promedio simple. El promedio simple hubiera sido, por ejemplo, para trabajar en el año 1, estoy diciendo, ¿no? En el año 1 tenemos un valor de 280 y 350. El promedio simple hubiera sido simplemente ¿qué? Sumar 280 más 350 y dividirlo entre 2. Eso es lo que nosotros sabemos calcular en estadística como promedio simple. Y el resultado sería 315. Pero nosotros no calculamos el promedio simple, sino lo que estamos calculando es un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el promedio simple, nosotros asumimos que el valor de los 280 es tan importante, es tan relevante como los 350. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos las probabilidades, yo tengo una mayor probabilidad para que el flujo salga 280 y una menor probabilidad para que el flujo salga 350. Entonces, no tienen la misma importancia. Más importante es los 280 que los 350. Por ese motivo, entonces lo que hacemos es encontrar un promedio, pero ponderado. Y ese promedio ponderado, ¿cómo lo hicimos? Es multiplicando cada variable por su probabilidad, ponderado por su probabilidad, y de ahí nació estos 304,50 que nosotros lo hemos venido utilizando como el flujo de caja ponderado. ¿Entienden? Esta es la diferencia entre sacar un promedio simple y un promedio ponderado. Entonces, a lo que iba es que estos flujos de caja ponderados estadísticamente son promedios. Son promedios. Entonces, como ya les acabo de dar la fórmula de la varianza sale de restar cada variable menos su promedio elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces me voy a copiar estos valores aquí abajo. Y ahora vamos a sacar la varianza para cada año. Vamos a ver. Varianza del año 1. Aquí es la varianza del año 1. Esto es igual a el valor del flujo de caja del año 1, que es 280, a esos 280, ¿qué le voy a restar? Su promedio. ¿Y cuánto es su promedio? Lo que tenemos ponderado acá, 304,50. Entonces lo voy a hacer, es 280 menos 304,50 y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Luego que haya hecho la diferencia, le voy a multiplicar por su probabilidad, 0,65. Más, ¿por qué le estamos multiplicando por su probabilidad? Porque en la fórmula, ¿se acuerdan?
hacíamos la sumatoria de cada dato menos su promedio elevado al cuadrado. Y luego sumábamos todo eso, ¿no? Y luego de la sumatoria dividía entre n. Entonces, para no estar dividiendo entre n, al multiplicar por su probabilidad, es como si estuviera dividiendo de manera separada por la importancia que tenga cada una de las variables. Entonces, esa será la primera parte. Y a esto le añadimos y le decimos más el segundo valor del año 2, del año 1, mejor dicho, 350, menos su promedio elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Entonces, producto de estas dos operaciones, acá van a poder encontrar la varianza del primer año. Que nos dará $390.16 más $724.58 igual a 1.114.75. Verifiquen, por favor. ¿Les da lo mismo, chicos? Sí, licenciado, da lo mismo. Ok, entonces calculen ahora la varianza del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5, bajo la misma filosofía. Mientras ustedes calculan, yo voy a estar haciendo lo mismo en mi planilla y en un par de minutos les muestro los resultados que obtengo frente a lo que ustedes obtengan. Cinco.
Bueno, ahí están todas las operaciones que deberían haber hecho.
Chicos, confirmen si sacan los mismos resultados. Puede ser que tenga algún error, digamos. Verifiquen. Está bien, licenciado, sí sale lo mismo. Ok. Y más allá de ello, ¿todo el mundo me entiende lo que hemos hecho? ¿Me entiende cómo se están generando estas cifras? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, como decimos, el silencio otorga, ¿no? Ok. De manera similar a los anteriores casos, vamos a trabajar con una tasa de descuento y la tasa de descuento, no la tasa con prima, la tasa de descuento y nos vamos a dar un alfa igual a 1.20, es decir, hay cierta desconfianza en el proyecto y lo que vamos a hacer a continuación va a ser la sumatoria de las varianzas actualizadas. Ya tenemos las varianzas para cada año, ¿no? Para el primer año, 1114. A eso vamos a sumar la varianza del segundo año, la varianza del tercer año y así sucesivamente. Pero estas varianzas van a estar actualizadas. Es decir, vamos a decir 1 más la tasa de descuento 0,12 elevado por el primer año a 1. Caramba. Decíamos, vamos a llevar al presente cada una de estas varianzas, ¿no? Entonces estamos sumando cada una de las varianzas llevadas al periodo cero a la tasa de descuento del 12%.
Verifiquen entonces si les sale de esta manera, chicos. Licenciado, sobre los resultados. Ok, gracias, Yasmin. Entonces, asumiendo que está correcto ese resultado, ahora sí podemos sacar lo que llamamos la desviación estándar o desviación típica. Y como les decía, no viene a ser otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces agarramos estos 117.118 y eso lo elevamos al cuadrado, 0.5, y nos da una desviación estándar o desviación típica de 342. Con este parámetro, ahora sí calculamos la desviación típica, la diferencia entre la esperanza menos la desviación típica, donde el beneficio monetario esperado, ya lo sabemos, ¿no? Eso nos daba, acá está, nos daba 702,11. Estoy rescatando el primer resultado del primer método que habíamos encontrado, del beneficio monetario esperado. Nos daba 702,11. Eso lo traigo acá. Y ahora le voy a restar la multiplicación. El alfa que estoy utilizando, 1.20, lo voy a multiplicar por 342.23. Entonces ese resultado nos dará 291,44. Y que al ser un número positivo, significaría que el proyecto es aceptado. ¿Ok? ¿Todo el mundo llegó al mismo resultado? Bueno, este método es un poquito larguito, pero es muy sencillo, ¿no? No es nada complicado. Simplemente hay que tener cuidado en el cálculo de las varianzas para llegar a la desviación estándar nada más. Pero después es simplemente agarrar la resta entre la esperanza menos la desviación típica multiplicada por el alfa. Si, por ejemplo, en la medida que yo tengo más desconfianza en el proyecto, supongamos que mi alfa es 2. Si fuera 2, baja ostensiblemente el resultado, sigue siendo positivo, sigue siendo aceptado el proyecto, pero ha bajado bastante, ¿no? Si tuviera un alfa de 3, por decirles algo, ya el proyecto sería rechazado porque nos está dando un número negativo. Significa que al poner un alfa de 3, yo estoy multiplicando por 3 el nivel de riesgo. Estoy excesivamente siendo desconfiado. Y por el contrario, si yo soy muy confiado y más bien pongo un alfa menos de 1, supongamos 0.85, ustedes pueden observar que el resultado se está elevando.
¿Por qué se está elevando? Porque dado de que nosotros tenemos mucha confianza en el proyecto, la diferencia entre los beneficios que pretendo alcanzar menos el riesgo, al haber bajado el riesgo, está subiendo el resultado, ¿no? Entonces esa es la lógica que al principio les trataba de explicar, de que esta alfa, que es un valor que califica al inversionista respecto a la confianza o desconfianza que tenga en relación al proyecto, pues influirá en el resultado de este método, ¿no? Lo voy a volver otra vez a 1.20 para que el resultado nos dé 2.91. Bueno, hasta acá vamos a dejar de ver los métodos para evaluar proyectos bajo riesgo. Ustedes podrán ver, estos métodos llegan a ser ahora menos precisos que los anteriores, porque las condiciones con las que se trabaja para evaluar los proyectos se hacen más inferiores. Lo que nos resta es ver cómo evaluamos proyectos bajo incertidumbre, que es el peor escenario o las peores condiciones para evaluar un proyecto. Vamos a ver en esa medida cómo también la calidad y precisión de los métodos bajan en relación a los anteriores dos contextos. Los métodos de evaluación financiera bajo incertidumbre son más básicos, más superficiales que los anteriores, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué herramientas tenemos para evaluar este contexto? Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bien.